ustedes, para ustedes, ¿qué es la probabilidad? La Es la chance posibilidad que de hay. ocurrencia de algo. Ok, ¿y qué es la posibilidad de que ocurra algo? O sea, que puede haber o un resultado o el otro, o varios variables, no sé. Ok, pero si me lo tenés que definir como en una palabra, digamos, cuando hablas de que pueda suceder un resultado o el otro, ¿de qué me estás hablando? De posibilidad. Y Las chances. también lo definí de otra manera. De las chances que tenés de que pase. Ok, ¿y qué es una chance? Hace años hubo mucha discusión acerca de la definición de probabilidad, porque era una definición recurrente. O sea, vos decías, ¿qué es la probabilidad? Es la posibilidad de que pase algo. ¿Y qué es la posibilidad? Es la probabilidad. O sea, es como, era recurrente, o es una chance. ¿Qué es una chance? Una posibilidad. Entonces, se definió de varias maneras la probabilidad. La que más nos interesa a nosotros y con la que nos quedamos hoy en día es con que la probabilidad es un número. Así, sencillo. La probabilidad es un número que va del 0 al 1. Y acá hay otra discusión. ¿Se incluye o no se incluye el 1? Bueno, y el 0. Nosotros no lo incluimos, al 0 y el 1. Pero pueden encontrar en los libros que los incluyen. Ahora les voy a explicar por qué. Ya las van a saber, pero lo pueden ver así, cuando estén definiendo la probabilidad, que ahí es cuando la incluyen, o así. Es más, creo que en mi apunte está con los corchetes y después yo lo cambié, porque me arrepentí, porque cambié mi manera de pensar, así que lo podría cambiar. O sea, nosotros no le vamos a andar preguntando, ¿se incluye o no se incluye el 1 y el 0? Pero es algo para que sepan que lo pueden ver de las dos maneras. Entonces, la probabilidad es un número. Este número puede ir del 0 al 1. Si a ustedes algún día les da, o sea, porque ¿se acuerdan la explicación que dimos que decir, por ejemplo, 0,5 es lo mismo que 50%, ¿no? O sea, en ese sentido, sí, la probabilidad, o sea, decir 25% de probabilidad es lo mismo que decir que la probabilidad es igual a 0,25. Pero si ustedes ven que el de probabilidad les da 2,8 sin el porciento, está mal. O sea, ténganlo como una alarma que sí o sí va del 0 al 1. No, bueno. Entonces, la probabilidad es un número que va del 0 al 1. ¿Qué nos van a indicar estos extremos? Bueno, algo muy obvio. Cuando yo digo que hay 0% de probabilidad de que pase algo, es que tengo absoluta certeza de que algo no va a pasar. O sea, el 0 representa la certeza de la no ocurrencia de ese suceso. Y el 1, todo lo contrario. O sea, también representa certeza, pero de que va a ocurrir el evento. Entonces, esos son los dos extremos. Y por eso nosotros no los consideramos como dentro de la probabilidad, porque vos, para decir que tenés 100% certeza, o sea, vos tenés 100% de probabilidad de que un evento va a ocurrir, es que va a ocurrir sí o sí. O sea, mañana va a amanecer, o sea, va a pasar sí o sí. No hay ningún tipo de incertidumbre, que es a lo que le importa la probabilidad, y de eso vamos a hablar ahora en un cachito. Por eso nosotros en el curso no los tenemos en cuenta. Pero hay libros que sí los incluyen, al 0 y al 1 como probabilidades. Pero bueno, eso para empezar. Entonces, 0, absoluta certeza, 1, absoluta certeza. Vamos a seguir hablando un poco de esto de la incertidumbre, que es lo que le importa a la probabilidad, ¿no? Hasta ahora en el curso, nosotros estuvimos trabajando con fenómenos que son determinísticos. O sea, fenómenos que sabemos que van a ocurrir. Y esa es la primera diferencia y lo primero con lo que empieza
mi apunte antes de definir la probabilidad. Pero bueno, quería arrancar por la definición. Es muy importante esta primera diferenciación que parece pava, pero que te define si vas a estar hablando de probabilidades o no. ¿Por qué? Siempre que hablemos de probabilidades, vamos a estar en el campo de las variables aleatorias. O sea, de variables que pueden pasar como que no y que su comportamiento es aleatorio. O sea, no sabemos cómo se van a comportar. Y ahí está el ejemplo del apunte, que, por ejemplo, un fenómeno determinístico puede ser, ¿no? Si yo tiro un dado o una piedra, creo que es del ejemplo. Tiro un dado o una piedra. Yo sé que ese dado o esa piedra van a volver a caer al suelo. Eso es un fenómeno determinístico. Va a pasar, yo lo sé. Pero el lugar donde caiga la piedra, o por ejemplo la cara con la que caiga el dado, es aleatorio. Entonces, eso es sobre lo que se va a enfocar la probabilidad. Sobre la variable aleatoria, que podría ser lugar donde cae la piedra o cara del dado que cae. Es bastante sencilla esa primera diferencia, pero es muy importante definir con qué tipo de fenómenos estamos trabajando. Por ejemplo, porque si yo quiero definir probabilidad de que la piedra caiga al piso después de tirarla, la probabilidad va a ser 100%. Y ya no estaríamos hablando de una probabilidad porque tenemos absoluta certeza, que era lo que les decía hace un ratito. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Otra diferencia con lo que estuvimos viendo hasta ahora. A ver qué va. ¿Se acuerdan que en la primera clase nosotros definimos que estábamos trabajando de manera ex post? Realizábamos un experimento y después lo analizábamos. Y les adelantamos que iba a llegar una parte del curso que íbamos a empezar a trabajar de manera ex ante. Bueno, llegó ese momento del curso. Entonces, vamos a tener algunas palabras que son parecidas, que significan casi lo mismo, pero no es lo mismo, que las diferenciamos de cuando estamos en el campo de la estadística descriptiva, que fue todo lo que hicimos hasta ahora, a cuando estamos en el campo de las probabilidades, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Y una cuestión, si bien este capítulo de probabilidades como un paréntesis en lo que estamos viendo, al realizar experimentos, definir una variable y qué sé yo, todo lo que empecemos a ver a partir de ahora va a ser trabajado con probabilidades. Entonces, es como que nos estamos de a poquito metiendo en el campo de la estadística inferencial, por así decirse. Entonces, no dejen de darle bola a todo lo que vimos hasta ahora porque igual sirve entender todos esos conceptos. Entonces, el primer concepto que tenemos, que es muy parecido, pero que no es lo mismo, es la variable de estudio en el campo de la estadística descriptiva y la variable aleatoria en el campo de la probabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la variable de estudio hasta ahora era una variable que podía ser aleatoria o no, porque vos realizabas el experimento y no te importaba si era un fenómeno determinístico o aleatorio, o sea, estábamos realizando un experimento de manera ex post. Vos primero le preguntabas a la persona de qué color era su pelo y después vos lo anotabas y hacías una distribución de frecuencia, por eso era de manera ex post. Y esa era una variable de estudio. Pero ahora, como vamos al campo de las probabilidades, vamos a hablar de variables aleatorias en vez de variables de estudio, que va a seguir siendo nuestra X mayúscula o I mayúscula, la letra que quieran usar. X mayúscula, entonces vamos a, ¿cómo se dice? A utilizar la misma letra para definirlo. Pero sepan que es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque vos vas a estar preguntándote cuál es la probabilidad de que una persona tenga pelo colorado en el curso, por ejemplo. Te lo vas a estar preguntando de manera ex antes de preguntarle a la persona si tiene pelo colorado o tiene pelo marrón. Por eso es aleatorio.
Después vamos a tener el espacio de variabilidad y el espacio muestral, que fue una de las discusiones que tuvimos en el primer curso, que a mí se me había agarrado una laguna. Nosotros definíamos el espacio de variabilidad cuando realizábamos estadística descriptiva. Vamos a utilizar la misma letra omega. Ahora va a ser nuestro espacio muestral. Que nosotros el espacio de variabilidad lo podíamos definir de manera ex ante o ex post cuando hacíamos estadística descriptiva. Pero ahora que estamos en el campo de la probabilidad, el espacio muestral siempre lo vamos a tener definido de manera ex ante. Y, por ejemplo, vas a definir como tu espacio muestral colorado, hablando del pelo, del color del pelo, ¿no? Colorado, marrón, rubio, o... ¿cuál me falta? Colorado, castaño, rubio o negro, supónganse, o colores fantasía. Y le vas a asignar una probabilidad con distintos criterios. Va a ser asignada esa probabilidad, que ya lo vamos a ver, a cada uno de esos elementos que conforman el espacio muestral. O sea, va a estar definido ex ante. Bueno, Sí. esto, o sea, básicamente esto es como para tener en cuenta el vocabulario que vamos a utilizar a partir de ahora. La principal diferencia es que antes nosotros realizábamos todo de manera ex post y ahora ex ante, o sea, antes de realizar el experimento. Lo mismo pasa con la clase, que se acuerdan que nosotros definíamos con una X minúscula a la unidad experimental, al valor que tomaba esa unidad experimental, y teníamos que agrupábamos esos valores en distribuciones de frecuencia, ¿no? Entonces, cuando vos agrupabas, por ejemplo, y decías, 16 personas tienen pelo de color marrón, marrón se volvía una clase, porque estabas agrupando en distribuciones de frecuencia. Bueno, ahora, en lugar de hablar de clases, vamos a estar hablando de sucesos o eventos. Es exactamente lo mismo, pueden usar la palabra que a ustedes más les guste. Pero, por ejemplo, si yo me pregunto cuál es el color de, o a ver, cuál es la probabilidad de que una compañera del curso tenga el pelo de color marrón, marrón va a ser un suceso o un evento, y no una clase. Esa es la única diferencia. Y la última diferencia es distribución de frecuencias de distribución teórica de probabilidad. ¿Cuál es la diferencia? La misma. Cuando nosotros estábamos en el campo de la estadística descriptiva, primero realizábamos el experimento, le preguntaba a todas mis compañeras de qué color tenía el pelo, y una vez que tenía sus respuestas, agrupaba en distribuciones de frecuencia las respuestas. Ahora vamos a estar en el campo ex ante. Entonces, voy a hacer una distribución teórica de probabilidad en la que se va a reflejar cuál es la probabilidad de que una compañera mía tenga el pelo marrón, cuál es la probabilidad de que una compañera mía tenga el pelo negro, cuál es la probabilidad de que una compañera mía tenga el pelo rubio, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Vamos a volver a la definición de probabilidad un segundo. Habíamos dicho que la probabilidad era un número que va del 0 al 1, que el 0 y el 1, este piquito de acá es I, son absoluta certeza, por eso ya no hablábamos de probabilidades. Y después hay otro valor que nos interesa, o sea, que nos interesa en particular, que se llama incertidumbre de Laplace. No les puedo decir cuál es el valor, porque va a depender de la cantidad de clases o eventos que tengamos. Por ejemplo, si yo analizo el fenómeno que hoy a la noche caiga granizo. A ver el chat. ¿Incertidumbre de qué? De Laplace. Ahora lo escribo, no te preocupes. Si yo analizo el fenómeno que hoy caiga granizo en Buenos Aires, voy a tener dos posibles eventos. Que caiga granizo
o que no caiga granizo. O sea, no queda otra. Entonces, vamos a tener en 0 absoluta certeza de que no va a granizar, certeza de que no graniza, o vamos a ponerle de que no llueve, ¿sí? Y en 1 vamos a tener absoluta certeza de que llueve. En 0,50, o sea, en el 50% de probabilidad, vamos a tener la incertidumbre de Laplace. En este caso. Porque técnicamente hay tantas probabilidades de que llueva o de que caiga granizo como de que no. O sea, esa era una costumbre mía, cuando mirabas el noticiero y te dicen hay 50% de probabilidad de que mañana llueva. Bueno, en realidad no me estás diciendo nada, es como que hay tanta probabilidad de que llueva como de que no. Yo siempre me decían 50% de probabilidad, es un montón, va a llover mañana. Y en realidad no. Nada más que bueno, uno mira el vaso medio vacío o medio lleno, como uno quiera. Pero en la incertidumbre de Laplace, o sea, en ese valor que representa la incertidumbre de Laplace, hay tanta probabilidad de que ocurra el suceso como de que no. Y como les decía hoy, depende de cuántos eventos o sucesos tengas para definir dónde está la incertidumbre de Laplace. Porque si vos estás hablando de un evento o un suceso, que por ejemplo, estás hablando de una variable que tiene 4 posibles eventos o sucesos, ¿en dónde se va a encontrar la incertidumbre de Laplace? En el medio. En el 25%. En el 25%. ¿Por qué? Si yo tengo, que es el ejemplo que estaba acá, que es muy sencillo. O sea, sería en cada una de las variables tenés la misma probabilidad. Claro, todos los eventos tienen absolutamente la misma probabilidad de que ocurran o como que no. Por ejemplo, ¿no? Este ejemplo de la caja con las pelotitas de juguete. Si vos tenés una caja con 4 pelotitas de colores, vos metés la mano en la caja y sacás y antes te preguntás, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que metas la mano en la caja y que la pelotita que salga sea de color azul? Todas las pelotitas van a tener la misma probabilidad de que ocurran si no están cargadas o lo que sea. Y la incertidumbre de Laplace va a estar en el 25%, porque todas las pelotitas tienen absolutamente la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Se entiende? Claro, si tengo 10 pelotitas voy a tener 10%. Claro. Si tenés 10 pelotitas, la incertidumbre de Laplace va a estar en 0,10. Y una pregunta, ¿qué pasa si tenés, por ejemplo, pelotitas del mismo color? Ahí te cambia, digamos, la cantidad, ¿no? De incertidumbre. No, si estás hablando del color. Claro, pero ponele que vos... Para repasar lo que vimos hoy. Ponele que vos tenés una caja con 4 pelotitas de colores. Y vos te preguntás, ¿cuál es la probabilidad de que mete la mano y saque una pelotita roja? ¿No? Supongamos que todas las pelotitas son rojas. ¿Cuál es la probabilidad de que meta la mano y saque una pelotita roja? Ah, ok, estamos como cuestión más uniforme, digamos, porque yo también recurso en la materia y a mí me costaban estos ejercicios a veces cuando te decían con los distintos colores y ahí te mataban, me acuerdo. No te preocupes. Esto está como ejemplo para poder ayudarlos. Si no nos ayuda, buscamos otro ejemplo. Pero quiero como que, llegar a ver si... O sea, que lo entiendas. Quiero que te vayas de acá entendiéndolo. Si vos tenés una caja con 4 pelotitas rojas adentro, y si vos metés la mano y sacás una pelotita, ¿de qué color va a ser? Roja. Ahí va a ser roja. Si las 4 son rojas, vos metés una mano y la pelotita va a ser roja. Entonces, ¿te vas a preguntar cuál es la probabilidad de que salga una pelotita roja? No, porque es una certeza. No, porque es certero. Es certeza, Claro, en ese caso sí. sería un fenómeno determinístico. No le interesa la probabilidad, porque vos ya sabés que vas a meter la mano, vas a sacar una pelotita y su color va a ser rojo. Si vos a priori sabías que las pelotitas eran todas rojas, ¿no? Pero ponele, tenés 2 pelotitas rojas, una azul y una verde. Eso es lo que no termino de entender.
A eso iba yo, a ese caso iba yo. No me terminé de expresar bien, así. Ok. Entonces, vos tenés 2 pelotitas, dijiste. 2 rojas, no sé, una azul y una verde. Bueno, Ahí, ¿cuál sería la incertidumbre laplaciana? bueno, ahí no tendrías incertidumbre laplaciana, porque las pelotitas rojas van a tener más probabilidad de salir que las pelotitas azules o verdes. No van a tener todos la misma probabilidad de ocurrencia. Ah, ok, listo. Gracias. Listo. Gracias. Eso, o sea, la incertidumbre laplaciana ocurre cuando hay equiprobabilidad de ocurrencia, que es lo que dice acá. ¿Qué es equiprobabilidad? Bueno, que todos tienen la misma probabilidad de que ocurran. Si no tienen la misma probabilidad, deja de ser incertidumbre laplaciana. Genial, muchas gracias. Sí, sí. Buenísimo. ¿Alguna duda más hasta acá? No. No. No, bueno. Bueno, acá, ojo, que la incertidumbre laplaciana está puesta en 0,5 porque es lo más fácil de ver cuando, por ejemplo, llueve y no llueve, que es justo el medio, pero puede pasar, y por eso acá aclara, no siempre es en 0,50 la incertidumbre laplaciana. Depende de la cantidad de eventos que tengas, de las características de esos eventos, de lo que estés analizando, como el ejemplo que vimos recién de las pelotitas. Puede ser que no haya. Porque sabías lo que había adentro, claro. Claro, sí. O sea, por ejemplo, vamos a ver ahora que hay distintas maneras, ¿no?, de calcular la probabilidad, y eso es lo último que vamos a ver hoy. Pero, por ejemplo, si vos cuando realizás un experimento, ¿sabés con lo que te vas a encontrar más o menos? Si bien vos no sabés cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos eventos o sucesos, tenés idea de lo que estás investigando. Entonces, si vos estás investigando colores de pelos de personas, sabés que te puedes encontrar una chica pelirroja, otra castaña, otra rubia. Tenés idea. No sabés vas a calcular las probabilidades después, pero bueno, sabés sobre qué es lo que estás trabajando. Eso respondiendo a lo que habían puesto en el chat. Y vamos con esto, formas de asignación de probabilidad. Y vamos a ver esto de eventos. Una consulta. Sí, decime. Los eventos, bueno, obligatoriamente tienen que ser todos distintos, independientemente de cuántos haya. A ver, Por dame ejemplo, 4 pelotas, una roja, una verde, una azul y una amarilla, como en este caso. Si estás analizando el color de la pelota, sí. Porque si no, tendrías certeza de lo que va a pasar. Depende de lo que estés. Si vos vas a un colegio donde solo aceptan gente que sea castaña, no vas a preguntarte cuál es el color de pelo que tiene la gente en ese colegio, porque ya sabes que solamente aceptan castaños. A la probabilidad no le importa, porque el fenómeno es determinístico. Por eso, con eso tiene que ver, que era lo que hablábamos al principio de la clase. Vos primero tenés que identificar si el fenómeno es determinístico o es aleatorio. ¿Es determinístico? Listo, chau, no voy a calcular probabilidades porque yo sé que tiene absoluta certeza, o sea, de ocurrencia o no ocurrencia. ¿Es aleatorio? Bueno, listo, a la probabilidad le importa, lo va a analizar y te va a decir cuál es la probabilidad de que ocurra cada uno de los eventos. Pero sí, en algo se tienen que diferenciar, porque si vos lo que estás analizando son todos iguales, ya sabes cuál va a ser el comportamiento. ¿Se entiende? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, vamos con formas de asignación o tipos de probabilidad. Lo pueden ver de las dos maneras en los libros, por eso está así, puesto en el título. Probabilidad clásica o laplaciana. Como les decía, acá vuelve a aparecer el capo de Laplace, que hizo muchas cosas, estudió mucho en su vida. Y tenemos un tipo de probabilidad definida por él. Nosotros no vamos a utilizar este tipo de probabilidad, vamos a utilizar la que está segunda, si no me equivoco. Sí, la segunda. Pero no importa, está bueno que conozcamos las tres. La probabilidad clásica o laplaciana se calcula realizando casos favorables sobre casos posibles.
O sea, yo voy a saber cuáles son, o sea, y este es un requisito de la probabilidad clásico-laplaciana, yo voy a saber, tengo que saber cuáles son todos los tipos de respuestas que puedo recibir de estas variables aleatorias. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros definíamos el espacio de variabilidad, que ahora lo llamamos espacio muestral? Bueno, yo tengo que tener conocimiento acerca de cómo se conforma todo ese espacio muestral. Porque voy a estar calculando esta probabilidad basándome en ese espacio de probabilidad. O sea, por ejemplo, a ver si acá tengo un ejemplo para no lanzarlos con otro. Sí, acá pone el de lanzamiento de un dado. Yo sé cómo está conformado un dado. Yo sé que tiene 6 caras. Yo sé que en una cara voy a tener un puntito, en otra cara 2, en otra cara 3, 4, 5 y 6. Como tengo conocimiento de cuáles son todas las posibles caras del dado que pueden salir, puedo utilizar la probabilidad clásica o laplaciana para calcular cuál es la probabilidad de que salga, por ejemplo, la cara 1 del dado. Si de otra forma, no podría hacerlo. Si ustedes me dan un dado de esos que tienen un montón de formas distintas, que no sé ni cuántas caras tiene, o no sé cuál es el valor de todas sus caras, o el color de todas sus caras, no voy a poder calcularlo de esta manera. Porque me estoy basando en eso para poder realizar esta simple división de casos favorables o de casos posibles. Entonces, vamos a leer lo que dice acá si lo traducimos al español. Dice, sea omega un espacio muestral finito que contiene n eventos simples o compuestos, y sea A un evento que puede darse de n maneras distintas. Es decir, que al realizar el experimento hay n resultados posibles, de los cuales n son favorables al evento A. La probabilidad de que ocurra el evento A está dada por casos favorables sobre casos posibles. ¿What? Bueno, vamos a pasarlo al español. Perdón, Ali, Sí, ¿qué significa eventos compuestos? ahora los vamos a ver. Dale, gracias. No te preocupes, igual, es súper sencillo, pero no te enredes con eso, que me importa primero que sepan cómo calcular los tipos de probabilidad y después vemos cuáles son los eventos simples y los eventos compuestos. Dale, gracias. Entonces, vamos de a poquito. Sea omega un espacio muestral finito que contiene n eventos, simples o compuestos. Uy. Ahí está. Eso de simples y compuestos lo borramos por un ratito. ¿Qué quiere decir eso? Omega, por ejemplo, el espacio muestral que tenga marrón, vamos a hacerlo bien chiquito, rubio, colorado. Eso significa, esa es la primera parte de la primera oración, digamos. Tiene n eventos, en este caso son 3, ¿no? Quiero hacer una aclaración. Esta oración, este párrafo, yo lo saqué de un libro. No me acuerdo si Berenson, Levin, un libro por ahí, de estadística, pero es de los que están del curso, quédense tranquilos. En este caso está utilizando letras distintas. Vamos a traducirlo con las letras que nosotros vimos hasta ahora, o sea, con la nomenclatura que vimos hasta ahora para no marearlos. ¿Por qué? Fíjense que acá, cuando me pone la N mayúscula, por eso se los quería traducir, no me habla de población. Me está hablando del cardinal del espacio muestral, o sea, me está hablando de esto. Y se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el cardinal del espacio muestral no es lo mismo que la población. Nada más que acá lo está definiendo con otras letras y yo lo puse como estaba en el libro. Pero cuando dice sea omega un espacio muestral finito que contiene n eventos, me está hablando de la cantidad de respuestas distintas que puedo obtener con este experimento, me está hablando del cardinal del espacio muestral. ¿Ok? Sí.
Sí, Perfecto. joya, porque yo también había entendido que era población y muestra. Por eso quise volver al apunte para ver esto. Uy, ¿qué toqué? Bueno, se puso eso, no sé qué es. Entonces, ahí estamos hablando del cardinal del espacio muestral. Y sea A un evento que puede darse en n maneras distintas, es decir, que al realizar el experimento hay n resultados posibles, de los cuales n son favorables al evento A. La probabilidad de que ocurra el evento A está dada por, vamos a definir n chiquita, que tampoco no es muestra. Sea A un evento que puede darse de n maneras distintas, es decir, que al realizar el experimento hay n resultados, o sea, el cardinal del espacio muestral, posibles, de los cuales n son favorables al evento A. O sea, a ver, para no marearlos. Esperen un segundo, quiero ver si hay una letra para definir esto más abajo, para poner la misma. No. No, no usamos otras letras. Bueno. N chiquita representa, no sé cómo decirlo de otra forma, sería como la cantidad, pero no es una cantidad. Los posibles elementos, no lo puedo decir de otra manera, las posibles eventos, no, ¿cómo se los puedo traducir? Perdón, chicos, se lo quiero traducir de otra manera para no usar las mismas palabras. Respuesta, vamos a usar la palabra respuestas, que es lo que utilizamos hasta ahora. O que igual es lo mismo, las posibles respuestas o los posibles resultados que son favorables al evento A. A ver, vamos con este ejemplo, a ver si lo puedo buscar con otras palabras para explicárselos, para no traducirlos lo mismo desde ahí. Quiero que se queden por ahora que n grande es cardinal del espacio muestral, que es lo que va a estar en el denominador. Y en el numerador ahora vemos cómo se los pongo con nomenclatura para que les quede distinto, porque esto no es muestra, y esto no es población. Esto es lo que quiero aclararles. Ahora ya vimos que la n grande del denominador es el cardinal del espacio de muestral, perdón, que es lo primero que se define acá. Un espacio muestral finito que contiene n eventos. Listo, me habla del cardinal del espacio muestral. Y ahora vemos cómo les pongo con nomenclatura lo de arriba para que quede distinta. Vamos con el ejemplo para ver si se los puedo explicar de otra forma. Dice, un individuo está por jugar un juego en el que se lanzan 2 dados. Gana si el resultado de la suma de los números obtenidos en ambos dados es 7. La cantidad de resultados posibles es 36. O sea, si vos tirás 2 dados, 6 por 6, 36. Te pueden salir 36 combinaciones distintas con esos 2 dados, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Ok. Sí. Entonces, cardinal del espacio muestral es 36. Eso va a ir en nuestro denominador. Luego deberíamos determinar la cantidad de resultados favorables al evento la suma de los dados sea 7. Entonces, esto puede darse de 6 maneras distintas. 1 y 6, o sea, que salga 1 y 6, que salgan 5 y 3, 4 y 4, 3 y 3, 2, no, perdón, 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3, 3 y 2, 6 y 1. Esas son las 6 maneras distintas de las que puedo sumar 7. A eso es lo que se refería con las, que no lo encuentro con otras palabras para definírselo, las respuestas, las posibles respuestas
que son favorables al evento que nosotros estamos analizando, que en este caso es que sumen 7 los dados. Así, la probabilidad que el apostador gane está dada por el cociente del número favorable de resultados al suceso, o sea, 6, y el número de resultados posibles. Entonces me queda 6 sobre 36, es un sexto. Y esa es la probabilidad de que la suma de los dados sea igual a 7. ¿Se entiende a lo que se refería el numerador? Sí. Con que sea favorable al evento que estamos analizando. A ver. No, a ver. No, ¿lo podías explicar, por favor, nuevamente? Esto sería porque el dado tiene 6 caras. Sí, ahora Hay una lo... forma, pero sí necesita sumar 7. Claro, ahí lo vuelvo a explicar. Estoy leyendo el chat. Si es que los dados no están trucados, manipulables el resultado, digamos. Claro, o sea, primero que nada eso, estamos suponiendo que todas las caras de los dados tienen la misma probabilidad de ocurrencia, por eso la dividimos en un sexto a cada probabilidad. Pero vamos a volver a explicar el ejemplo. A ver. En este ejemplo, una persona está analizando 2 dados, ¿no? O sea, en realidad la suma de tirar 2 dados. Entonces, si vos tirás 2 dados, tenés 36 posibles resultados. ¿Por qué? Puede pasar que te salga 1 y 1, 1 y 1, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6, 1 y 7, no, perdón, 1 y 6, ya me pasaba. Después que te salga 2 y 1, 2 y 2, 2 y 3, 2 y 4, 2 y 5, 2 y 6. Después que te salga 3 y 1, 3 y 2, 3 y 3, 3 y 4, 3 y 5, ¿se entiende? Así llegamos hasta 36, porque son, o sea, 6 por 6, 36 son los posibles resultados que obtenemos al tirar los 2 dados. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Entiende pero cuando hablamos de dados, pero si hablamos poner el color de pelo, tenemos un montón de colores. O sea, ¿cómo claro, se llegamos a la conclusión de los miles de colores que puede haber? No sí, solo no, de pelo. no. Pará, por eso ahora voy a hacer una aclaración con respecto a eso. Termino con el ejemplo y digo algo con respecto a eso. Entonces, tengo 36 posibles resultados. Listo, primer cosa que sé. Porque yo voy a definir el cardinal del espacio de variabilidad, el espacio muestral, el cardinal del espacio muestral, que va a ser 36, el espacio muestral lo voy a definir como que salga 1 y 1, como que salga 1 y 2, como que salga 1 y 3, como que salga 1 y 4, y así como les estaba diciendo hoy cuando hacía las cuentas, que son los 36 posibles resultados. Bueno, todo eso es lo que puede pasar cuando yo tiro 2 dados. Eso es lo que vamos a necesitar en nuestro denominador. Todos los posibles resultados. Para poder formar nuestro numerador, necesitamos saber cuáles son los posibles resultados favorables al evento que nosotros estamos queriendo estudiar. A mí no me interesa que tirar los dados y sumar 8. Tampoco me interesa tirar los dados y sumar 3 entre los 2 dados, ¿no? Que me salga un 1 y un 2. No me interesan esos eventos. A mí solamente esos resultados. No me interesan esos resultados. A mí solamente me interesan los resultados que al tirar los 2 dados me den 7. Por ejemplo, que tire los 2 dados y salga un 5 y un 2. O que tire los 2 dados y que estamos estudiando. Casos Claro. favorables tal vez. Claro, casos favorables. O sea, cuando
sucede lo que yo quiero que suceda, básicamente, así como en criollo y mal dicho, sucede lo que yo quiero que suceda. O sea, yo tiro los 2 dados y sale 7. Entonces, tenemos 6 combinaciones posibles de dados, perdón, 6 combinaciones posibles entre los 2 dados para que yo pueda sumar 7. Que sea que salga un 1 y un 6, un 5 y un 3, un 2 y un 5, perdón, un 3 y un 4, estoy leyendo y se me van. Un 4 y un 3, un 2 y un... No, un 3 y un 2, a ver. Un 1 y un 6, un 2 y un 5, un 3 y un 4, un 4 y un 3, un 3... Acá está mal. 5 3 y y un 2, un 5. Sí, por eso está mal. Bueno, Sí, y está un mal 6 y tipeado. 1. ¿Eh? Sí, pero es un error de tipeo. 5 Sí, 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 por eso. Porque yo estaba leyendo y yo digo, no. Bueno, eso cámbienlo. Pero son 6 posibles respuestas, o sea, resultados, casos en los que yo sumo 7. Y eso va a ser nuestro numerador, que era lo que yo no encontraba, que lo podemos definir así, si quieren. A ver, después le consultamos a Diego si le gusta. Pero para sacarle la n chiquita, que no es una muestra, podemos ponerle así. Con la A. Como que son... porque, a ver, cuando yo defino el cardinal del espacio muestral, perdón, el cardinal no, el espacio muestral en general, al tirar los 2 dados, el espacio muestral, como habíamos dicho, va a tener 36 posibles resultados. Que salga 1, 1 y 1, 1 y 2, 1 y 3, y así sucesivamente, hasta que salga 6 y 6, ¿no? Todos los posibles resultados. Pero si yo me intereso en que sumen 7, mi cardinal es más chico y mi espacio muestral es más chico, porque voy a tener esto de acá. 1 y 6, ¿se entiende? 1 y 6, 2 y 5, y así sucesivamente hasta que llego a 6, a los 6 posibles resultados. Y ese es mi numerador. ¿Se entendió? Sí. Me pareció que con el ejemplo era mejor para explicarlo, porque las palabras son muy redundantes para explicarlo de otra manera. ¿Quieren que busque? Respondiendo a Inés, creo que me había dicho lo de los colores, como que hay infinitos colores. Bueno, ese es un requisito muy importante. Bueno, yo me cansé de borrar. Es muy fea esta goma de esta aplicación. Ese es un requisito muy importante de esta probabilidad clásica o laplaciana, justamente, que vos tenés que conocer cuáles son todas las posibles respuestas que tengas en el espacio muestral, justamente por eso. Entonces, si vos estás realizando el experimento sobre la caja de pelotitas de colores que hablábamos hoy, vos tenés que saber cuáles son los colores de las pelotitas. Entonces ahí vas a dejar de tener infinitos colores. Si vos estuvieses hablando de algo en lo que vos no podés conocer cuáles son todas las posibles respuestas que obtengas, o sea, que vos no conocés cuál es el espacio muestral, ahí no podés aplicar la probabilidad clásica o laplaciana. En ese caso, como que vos me decías que tenés infinitos colores. ¿Vamos bien? ¿Quieren que repita algo? ¿Que lo explique de otra manera? ¿Seguimos? Todo bien. Bueno, después lo borro. Vamos con la segunda, que es la que vamos a utilizar nosotros. Otra aclaración de la primera, que me olvidé. Esta probabilidad clásica o laplaciana solamente la vamos a poder usar cuando todos los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Como decíamos hoy, que hicieron muy bien la aclaración del chat, que ningún dado estaba cargado, o ninguna cara tiene más probabilidad de ocurrencia. Porque si no, ahí ya no le podés asignar la misma probabilidad de ocurrencia a todos los eventos y no podés hacer esta cuenta que estamos haciendo. Porque algunos eventos tendrían más probabilidad que otros. No te daría. Bien. ¿Está bien?
Ahora, o sea, a ver, ¿por qué no usamos este primer tipo de probabilidad? Porque es un poquito irreal. O sea, tenés que saber cuáles son todas las posibles respuestas que tengas en tu espacio muestral y encima todos tienen que tener la misma probabilidad de ocurrencia. Eso no pasa siempre en la realidad, no siempre tenés la misma probabilidad de ocurrencia para todos los eventos que estás analizando. Entonces, en esos casos tenés que recurrir a la probabilidad empírica o frecuencistas, que vos lo que estás haciendo es basarte en distribuciones de frecuencia que hiciste en el pasado o en análisis que hiciste en el pasado sobre esa variable de estudio para poder calcular las probabilidades a futuro. Como que estás utilizando algo del pasado para hacer una suposición acerca del futuro. Más o menos eso se trata la probabilidad empírica o frecuencista. Vamos con el ejemplo que está acá. Dice, por ejemplo, en una fábrica las posibilidades de observar un artículo defectuoso normalmente serán mucho más bajas que observar un artículo bueno. En este caso, no es correcto calcular la probabilidad de encontrar un artículo defectuoso mediante el empleo de la definición clásica. Un artículo defectuoso puede ser, no sé, ya sea en una producción de, no sé, producís lapiceras y te sale cada tanto te sale una lapicera que no anda bien. Bueno, no todas las lapiceras tienen la misma probabilidad de que estén defectuosas, porque te salen más lapiceras buenas que malas, si no, dedícate a otra cosa. Entonces, no podríamos usar la probabilidad anterior. O lo mismo con que tengas una máquina rota en tu fábrica. No todas las máquinas van a tener la misma probabilidad de que estén defectuosas o no. Entonces, no puedes utilizar la otra probabilidad. Entonces, ¿cómo es la definición de probabilidad empírica? Definición en respecto a lo que es la probabilidad empírica o como, digamos, probabilidad empírica, 2 puntos, ¿es tanto? A ver, es que no hay una definición, tampoco se maten con querer estudiar una definición. En los libros lo van a ver como tipo de probabilidad, a nosotros nos gusta más como formas de calcular la probabilidad justamente por lo que te voy a responder ahora. La probabilidad empírica o frecuencista es una manera o es una forma de calcular la probabilidad en la que los eventos no tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrencia unos de otros y no necesitas conocer todo el espacio muestral para poder aplicar esta probabilidad. Y en la probabilidad empírica o frecuencista te basas en distribuciones de frecuencia o en datos que recopilaste en el pasado para poder calcular probabilidades a futuro. Esa es la idea. No hace falta que se estudie una definición de memoria. Lo importante es que entiendan el concepto. Entonces, en vez de utilizar, esa es la diferencia al calcularla. En el numerador vamos a tener lo mismo, casos favorables, que lo habíamos puesto así. Y en el denominador, en vez de tener todos los casos posibles, que antes era nuestro cardinal del espacio muestral entero, que tenía los 36 combinaciones distintas de dados que podíamos obtener en el ejemplo, como ni siquiera hace falta que nosotros conozcamos todo el espacio muestral, porque a veces eso tampoco es posible, solamente nos vamos a basar en los casos que observamos en el pasado. Que eso no se los quiero poner con notación al pedo porque no hace falta y capaz los marea más. No es necesario agregar más nomenclatura. Pero la diferencia está en eso. En la probabilidad laplaciana utilizamos todos los casos posibles en el denominador porque tenemos conocimiento acerca de cuáles son todos los casos posibles, mientras que en la probabilidad empírica o frecuencista utilizamos los casos observados. Y bueno, acá hay un ejemplo
sobre cómo calculan las probabilidades, que se los dejo para que lo miren tranquilos en casa, porque no es más que hacer cuentitas. Y no me acuerdo si esta cuenta de acá estaba mal, así que si hacen la cuenta y está mal, chiflen. En otro cuatrimestre me dijeron que estaba mal y lo tenía que cambiar y no me acuerdo si lo cambié, la verdad. Así que puede ser que de 0,38, puede ser que no. Pero bueno, metan los números en la calculadora y ya está. Y vamos con la última tipo de probabilidad, que es la más sencilla de todas, y que Keynes habló de este tipo de probabilidad, que es la probabilidad subjetiva, que es lo que la gente considere razonable para la probabilidad. O sea, no es más que eso, un grado razonable de creencias. Por ejemplo, siguiendo con lo de la lluvia de hoy, ¿vieron que después de que te lesionás, como que te quedan los tendones y eso medio como delicados y cuando hay humedad te duele? O por lo menos a mí me pasó, yo soy una señora de 80 años. O bueno, la gente grande, ¿no? Que le duelen las articulaciones cuando va a llover. Y dice, uy, no, hoy me duele un montón la cadera, así que seguro mañana va a llover. Y mirás por la ventana y está renublado y está feo. Y seguro hay como un 70% de probabilidad de que llueva. Eso es como la tirás hacia el aire, tiene un grado razonable, o sea, si vos ves que afuera está súper despejado, hay un re lindo sol, los pajaritos cantan y no hay ni una nube, y decís, hay un 70% de probabilidad de que llueva, bueno, como que no estás teniendo un grado razonable de creencia. A eso se refiere nomás. Usaremos este tipo de probabilidad para toda la cursada. Es muy linda, pero no. Lamentablemente no. Igual tampoco nos pasamos calculando probabilidades, nos importa otra cosa. Pero eso sería todo con los tipos o formas de calcular la probabilidad. Voy a solamente diferenciar esto de los eventos o sucesos simples y compuestos como para cerrar este tema y terminamos por la clase de hoy. Los libero un poquito antes. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿No? Pues yo sé que hago mal en decirles... O sea que la única que vamos a utilizar es la empírica. Sí, la segunda. Esta, sí, empírica o frecuencista. Yo sé que hago mal en decirles vemos esto y nos vamos porque cuando es así, o por lo menos yo lo hago, no voy a preguntar nada con tal de irme en la clase, es una realidad. Así que las próximas no les aviso nada. Pero bueno, igual cualquier cosa lo vemos en la clase que viene si les quedaron dudas. Vamos con los eventos o sucesos. Tenemos eventos simples y eventos compuestos, que era lo que aparecía hoy que uno de los chicos me preguntó qué es un evento simple y un evento compuesto. Bueno, muy sencillo. Los eventos cuando estamos hablando de eventos simples, vamos a estar hablando de una sola característica de la variable. Y cuando hablamos de eventos compuestos, vamos a estar hablando de más de una característica de la variable. Ya nos estaríamos metiendo en el ámbito de la estadística bidimensional, que nosotros ni la vamos a tratar en el curso, la verdad. Casi siempre hablamos de eventos simples, y en estadística 2 tampoco se trata mucho, muy poquito. Es más compleja. Vamos a tocar algunas partes de la estadística bidimensional, pero es más que nada como para que lo sepan, no vamos a entrar mucho en eso. Entonces, eventos simples, describimos una sola característica de la variable. Eventos compuestos, nos interesan más de una característica de la variable. 2, 3, 4, las que quieras. Más características le metas, más complejo va a ser, más acercado a la realidad también. Pero bueno, eso es otro tema. En los eventos simples, por ejemplo, no sé, si nosotros analizamos a nuestra variable de estudio, que la definimos como alumnos del curso de estadística. Bueno, como decíamos en la primera clase, de los alumnos del curso de estadística podemos estudiar un montón de cosas. Entonces, vos definías, bueno, me interesa saber el color de pelo de los alumnos del curso de estadística, o me interesa saber la edad de los alumnos del curso de estadística. Si vos solamente elegís una característica de ese fenómeno, estás hablando de un evento simple, porque solamente estás analizando, no sé, el color de pelo. Ahora, si vos
querés analizar dos características, por ejemplo, el color de pelo y la edad, estás hablando ya de un evento compuesto, porque estás analizando dos características del fenómeno. Acá tenemos otro ejemplo muy sencillo con las cartas. Vos, en los naipes, en la baraja española, no tenés mucho para analizar, pero bueno, ponele que podrías analizar. El tamaño no, porque son todas iguales, pero bueno, el número, el palo, el color de atrás de la carta, no sé, no se me ocurre mucho. No tiene mucho para analizar, pero bueno, si vos solamente analizás cuál es el palo de la carta, vas a tener un evento simple, que es palo de la baraja española de naipes, dentro de los cuales vas a tener 4 posibles respuestas, que acá está como 4 posibles eventos. Palo, basto, espada y oro. Pero es un evento simple, porque analizas una sola característica. Ahora bien, si vos querés analizar el número de la carta y el palo de la carta, estás analizando dos características, estás hablando de un evento compuesto. Y ahí vas a tener dos espacios muestrales. Uno que te define el palo, que es, si es de palo, basto, espada o oro, y otro que te define el número de la carta, del 1 al 12. ¿Se entendió? No era más que eso lo que decía de eventos simples o compuestos en la definición de hoy. Que puedes analizar una o más características. ¿Estamos? Bueno, Sí, sí. esto que está acá de nomenclatura son algunas cosas que yo les fui presentando hoy. La verdad que acá la A y B la usamos para este ejemplo de arriba, pero nosotros casi siempre usamos la X después. O sea, lo importante es que definimos a los eventos con una letra mayúscula. Después tenemos el espacio muestral, que en algunos lugares lo pueden encontrar con la S, por eso se los aclaré acá, pero nosotros vamos a utilizar el omega. Después vamos a tener, esto vayan viéndolo, la clase que viene lo vamos a ver mejor, pero vayan pegándole una leída. Cuando ponemos la P, o sea, P es de probabilidad. Cuando ponemos la letra entre los paréntesis, es la probabilidad del evento tal. Si nosotros después usamos la X, lo vamos a poner como así. Es la probabilidad de que ocurra tal suceso, tal evento. La probabilidad de que llueva, la probabilidad de que la chica tenga color de pelo castaño, la probabilidad de que tenga 20 años. Lo que sea, lo vamos a poner así. Después, por ejemplo, si yo quiero definir, ¿no? Con el ejemplo de arriba, la probabilidad de que el palo de la carta sea oro, lo voy a poner de esta manera, que es la probabilidad de que el evento tome determinado valor. Bueno, esto es la probabilidad de que ocurra B lo mismo, y esto lo vamos a ver la clase que viene, así que no se preocupen, que vamos a tener probabilidades de ocurrencias conjuntas, probabilidades de ocurrencia, o sea, cuando son conjuntas, cuando hay unión entre eventos, que es lo mismo. Eso sí, vayan como viendo el tema de que cuando utilizamos la pancita para arriba, es que estamos hablando de que dos eventos son conjuntos o no, y cuando está así es la U de unión. De análisis matemático, capaz agárrenlo de ahí y así no se las confunden. Y bueno, la probabilidad condicional, que es esta última de acá, con la pleca de ahí al medio, pero la vamos a ver a partir de la clase que viene.